Bien, recibimos al diputado Jorge Gandini de Alianza Nacional, Partido Nacional. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Mucho trabajo en el Parlamento en los últimos tiempos. Rendición de cuentas, discusión con respecto a los distintos artículos que allí plantea el Frente Amplio. ¿Cómo le resultó ese presupuesto que en definitiva terminó siendo aprobado? Aprobado en Cámara de Diputados, ahora se discute en el Senado de la República. Parece haber una suerte de acuerdo de que el Senado no modifique nada de lo sustancial, porque es parte de los acuerdos que se obtuvieron en diputados, donde las mayorías ya son muy frágiles. En algunos casos la oposición logró hacer mayoría para varios artículos, en otros con acuerdos puntuales los logró la bancada del Frente Amplio, y probablemente luego del debate en el Senado se termine aprobando el presupuesto como salió de diputados. Un presupuesto lamentablemente anual. Es una muy mala praxis que el país no tenga presupuesto quinquenal, tenga un presupuesto que año a año se va haciendo y corrigiendo, porque eso impide planificar. Eso es una buena cosa para el ministro de Economía, porque la lleva, como se dice, atada al botín. Año a año va viendo cómo se manejan las cosas y va haciendo los ajustes. Es muy malo para el administrador, porque no puede prever. Sabe lo que va a pasar este año, no sabe lo que va a pasar el que sigue, no sabe cuánto va a tener, y por lo tanto no puede trabajarse en inversiones de mediano plazo. Por ejemplo, la ANEP este año va a empezar a tener la entrega de las obras que comenzaron a hacerse con el presupuesto del 2015. Y ahí hay liceos, escuelas, centros deportivos, como centros de primera infancia, pero ahora no hay plata para contratar el personal. Por lo tanto, como le decíamos o sea, está la estructura y no está el personal. Como le decíamos a Neto, bueno, entonces vamos a ponerle plantas, bonitas macetas, y lo cerramos. O sea, lo que va a haber son escuelas sin niños, porque no hay docentes. Y bueno, es así, porque no hay presupuesto para el docente. Y esto le pasa al administrador en general, no sabe cómo viene el siguiente año y por lo tanto no puede tomar decisiones. Si usted sabe que dentro de 3 años va a tener una escuela, sabe que va a tener para ese momento la necesidad de contar con los maestros, y entonces los tiene que empezar a concursar, a capacitar, etc. Como no lo sabe, no lo hace. El día que lo tiene, no tiene los maestros. Esto le pasa a toda la administración. Pero bueno, es la política que se ha tomado porque hay una emergencia económica. El país llega con un presupuesto, una vez más, muy desfinanciado, por más que el ministro Astori se enoje. La verdad es que al presupuesto le faltan unos 2.000 millones de dólares. Este presupuesto, esta rendición que aprobamos, en el artículo primero dice: apruébase la rendición de cuentas del ejercicio 2016 con un déficit fiscal de 2.500 millones de dólares. Lo dice en pesos. ¿Y de dónde se saca esa plata? Y esa plata se cubre cada año con endeudamiento. La manera que tiene el país de enfrentar la brecha que se genera entre todo el dinero, o sea, que ingresa, la pelota para adelante, y se va endeudando. Entonces Astori se pone muy contento porque el país tiene mucha credibilidad, y entonces cuando saca papeles o bonos para colocar, obtiene inmediatamente quien viene a adquirirlos, y entonces coloca sus papeles y se endeuda y obtiene el dinero. Está bien, pero se pone contento porque tenemos quien nos preste, y tenemos quien nos preste, entre otras cosas, porque no entramos en default en el año 2002 como quería Tabaré Vázquez, porque Uruguay cumple sus compromisos. Pero lo cierto es que desde los años de la crisis, específicamente del 2004 para acá, después de los 10 mejores años de la economía del país, el endeudamiento se duplicó. O sea, hoy debemos el doble de lo que debíamos en el 2004. La economía se multiplicó. El Producto Bruto Interno del Uruguay eran 20.000 millones de dólares. Hoy son 55.000 millones de dólares. ¿Y eso se ve reflejado en el bienestar de la sociedad? Bueno, ese es el tema. La economía, más que se duplicó, el endeudamiento se multiplicó, porque podríamos decir, bueno, si la economía se multiplicó, andamos mejor. Bueno, no. Nos gastamos todo lo que creció la economía cada año, y además cada año nos tuvimos que endeudar en los últimos 4 o 5 años a razón de 2.000 millones de dólares por año. La deuda neta en los últimos 3 años creció 10 puntos, de 33 a 43. ¿En 3 años? En 3 años, en los últimos 3 años. Entonces uno dice, bueno, nos endeudamos, pero
El país tiene el resultado de la deuda. Entonces digo, debo tener una infraestructura ferroviaria magnífica. No, no tengo. Ahora para UPM tengo que salir a pedir prestado porque no tengo vías, ni trenes, ni nada. No, bueno, pero tengo entonces rutas. Una buena infraestructura vial. Tengo muchas rutas. Tampoco. Estamos en el apagón logístico que había anunciado el propio Mujica en su momento. Bueno, pues entonces tengo una muy buena educación. No, entonces quizás el Uruguay haya invertido en la reconversión de su sector productivo porque su inserción internacional en algunos de los grandes bloques implica prepararse para ingresar a algunos mercados y compensar a aquellos sectores que pierden en cualquier integración. No, tampoco, todavía no estamos integrados a ningún lado, ni sabemos a dónde vamos a integrarnos, el mundo nos pasa de largo. Entonces, ¿dónde está la plata? Algo deberá responder por ella Sendic, pero es una parte muy pequeña, igual, frente a un volumen de recursos imponentes que se han dilapidado en lo que se llaman mejoras sociales. Y la verdad que el país tiene políticas sociales, el problema es que no son sustentables, porque esas políticas sociales de reparto, ese asistencialismo muy fuerte, se podía bancar con una economía que crecía. Ahora la economía crece menos, pero ese costo está. Y la economía no se ha adaptado para poder autosostenerse más allá de la coyuntura. En Uruguay creció fenómeno cuando los chinos salieron a comer y a crecer. Entonces hay un mercado de 1.200 millones de chinos que salió con un crecimiento económico que a veces superó el 10%, y con ese volumen de población hizo que nuestros productos valieran mucho. Entonces, bueno, por un lado, el petróleo estaba a $100 para algunos países, esos países eran buenos compradores, algunos de esos países nos compraban mucho producto a nosotros, pero además nuestros productos valían mucho. Entonces teníamos soja a $600 y teníamos leche en polvo a $5.000 y todo valía. Ahora resulta que esa coyuntura cayó. Claro. Esos países como Rusia, que dejaron de exportar petróleo a $100 y pasaron a exportarlo a 40, dejaron de comprarnos leche. Pero además nuestros productos pasaron a valer menos. En esa contracción económica quedó el costo arriba de un reparto ineficiente socialmente, porque hay mucho más presupuesto educativo, pero peor calidad, los resultados son muy malos, y hay que bancarlo ¿cómo? Con más impuestos. Entonces en Uruguay transita una etapa en la cual algunos sectores productivos son exitosos en los volúmenes que producen, pero no tienen rentabilidad en su producción. Y eso le pasa al sector lechero, eso le pasa al sector arrocero. Hoy tenemos zafras récord de arroz, que es uno de los mejores arroz del mundo. Y sin embargo, el sector dice que no tiene rentabilidad, que tiene pérdidas, y se empiezan a ir a producir a Paraguay. ¿Por qué? Bueno, porque Paraguay, igual que nosotros, no tiene petróleo. Es más, no tiene ni siquiera puertos para hacer llegar el petróleo. Sin embargo, allá el combustible es bastante más barato que acá. Y la energía eléctrica es muchísimo más barato que acá. Y el impuesto a la renta es el 10%. Y el IVA es el 10%. Y los costos de mano de obra son más baratos. Entonces, al final, se va a producir allá, y hay muchísimos uruguayos que se fueron a producir allá, y la rentabilidad le mejora. Acá hacen un enorme esfuerzo y tienen pérdidas. ¿Por qué? Y porque el Uruguay tiene una presión tributaria y una sobrecarga brutal para financiar su presupuesto. Y aún así no alcanza. ¿Y cómo se cubre? Con endeudamiento. Y la deuda se paga. Este año vamos a pagar 3.500 millones de dólares, 3.200 millones de dólares de deuda. La mitad de los cuales son intereses. O sea, claro, crece, fenómeno. Pero después hay que pagar no solo la deuda, sino también los intereses. ¿Cómo se pagan? ¿Cómo va a pagar este año eso? Con más deuda. Contraemos más deuda para pagar la deuda. Y bueno, ese es un tema sin salida, que nosotros que sabemos que vamos a ganar, saben que van a ganar. Sabemos que vamos a ganar. Están convencidos. Nos preparamos para ganar, sí, claro. Sabemos que vamos a heredar esos problemas. Y acá no se puede hacer como la herencia, que es a beneficio de inventario. Acá heredamos lo bueno y lo malo. Claro que hay cosas buenas, pero también vamos a heredar los problemas en la calidad educativa que no se cambian de un día para el otro. Vamos a heredar una demanda brutal de algunos sectores que vienen esperando. Vamos a heredar problemas en la producción, problemas en el sector económico.
Y bueno, frente a esas cosas tenemos que preparar respuestas. Y con respecto a lo que está pasando con el Mercosur, ahora Brasil aparentemente va a ponerle algún impuesto a la importación de leche uruguaya. ¿Cómo lo toman esto? Es un impacto bastante importante porque Brasil es un comprador el Mercosur considerable. No existe. Lo que dice Brasil es puro cuento. Se enoja con que dice que Uruguay está triangulando leche de otro lado. Sabe que es mentira. Lo que hace Brasil es poner medidas proteccionistas para sus propios productores, lo cual puede estar bien, pero es contradictorio con la integración. Hace lo mismo, Brasil hace lo mismo, pero lo más grandes. Pero una de dos, o nos integramos o nos cerramos y protegemos. Si nos queremos cerrar y proteger, no hagamos el cuento del Mercosur. Es decir, ¿es todo o es alguno? Yo creo que Uruguay tiene que empezar a pensar en serio en desconectar su vínculo con el Mercosur. ¿Usted es partidario que no exista más el Mercosur? Y yo, por lo menos, a sincerarlo, a sentarnos con los que hay que sentarse a hablar y dejarlo reducido a aquellas cosas que sean convenientes para ambas partes y desatarle las manos a los países para aquellas otras que no se quieran integrar, que no tienen futuro. Y después que cada uno vea cómo resuelve y empezaremos a mirar con mucho más compromiso o a Europa, o al norte, o al Pacífico, es decir, a alguno de los bloques mundiales de integración comercial. ¿Y eso beneficiaría a Uruguay? Es que solo no tenemos destino, no tenemos un mercado interno lo suficientemente potente como para poder... a ver, si Uruguay produce alimento para 30 millones de personas y somos 3, la única manera de ser viables económicamente es exportar todos esos excedentes en carne, en granos, en leche, y el mundo empieza a generar aranceles altos para los que están fuera de los convenios o de los bloques y barreras abiertas para aquellos que están dentro de los bloques. Entonces va a llegar un momento que algunos de nuestros principales clientes en el mundo dejan de comprarnos porque van a comprarle a nuestros competidores que están en sus bloques. Entonces Nueva Zelanda nos va a sustituir en varios de nuestros mercados, porque al final se integran y allí caen los aranceles para esos países y no para nosotros. Entonces, o estamos adentro o vamos a sufrir todas las consecuencias de los agrupamientos de esos países. Uruguay sí, además la Unión Europea está pasando también por algunos vaivenes importantes. Hay países que se han desvinculado, hay países que dicen que ya no debe existir. Bueno, ese es todo un proceso político, económico, social. Que eso evidentemente va a impactar en América. Bueno, siempre de algún modo impacta. Uruguay tiene que tener una política mucho más activa con Gran Bretaña porque pasó a ser un eventual socio bilateral, en la medida que se desvincula de la Unión Europea, se desvincula también de todos esos compromisos. Bueno, tenemos que mirar a ese país con particular atención, pero tenemos que mirar también a otros mercados. China se ha transformado, de hecho, en nuestro principal socio comercial. Sí. Sin embargo, no tenemos avances en el supuesto convenio que vamos a hacer con China de materia comercial, el Tratado de Libre Comercio. Es decir, seguimos hablando de temas, pero después el Mercosur no nos deja avanzar. Y China nos dice, no, con Uruguay solo no podemos. Nosotros queremos que esté Brasil en el paquete, porque Uruguay está en ese convenio, ¿no? Ahora, hace unos días celebrábamos, el 25 de agosto, celebrábamos el Día de la Independencia. Era de la Independencia, ¿no? No, porque algunos... Sí, algunos... Ahí en definitiva, es un día que celebramos esto. Podrá haber alguna discusión, usted lo dice por la equivocación de sentir que fue bastante importante, pero en definitiva, esto que tú mencionabas, ¿no va contra también de la independencia de los países? Que Brasil te ponga una traba, que Argentina venga y te diga, bueno, no puedes hacer un tratado comercial con tal país. ¿Eso no va en contra de las libertades que deben de tener las naciones? Siempre se debate mucho sobre el contenido de la independencia, que puede ser formal, y Uruguay entonces tiene su soberanía política, su bandera, pero su constitución, su sistema político, pero luego tiene dependencias de tipo económico o de tipo político también. Tratados internacionales. Pero también es cierto que el mundo cada vez está más interrelacionado y uno vive en consecuencia de los vínculos que tiene con sus vecinos o con sus socios y que cada una de estas cosas nos vincula cada vez más. Hoy ya hay un derecho supranacional en un montón de aspectos. Por ejemplo, a ver, Uruguay tiene un lío bárbaro ahora con la marihuana. ¿Por qué tiene un lío con la marihuana? Y bueno, porque Uruguay es signatario de convenios que entienden que determinadas sustancias son sustancias
estupefacientes que están en los listados como sustancias prohibidas y no se pueden comerciar con ellas. Y Uruguay es signatario de esos tratados, que son internacionales. Eso después nos trae consecuencias. El tema de Philip Morris también. Bueno, ahí está. Entonces estamos vinculados al mundo en las comunicaciones, en los tratados, en los ámbitos arbitrales internacionales, etc. No nos podemos separar de esas cosas. Y somos una parte débil de las relaciones, porque después el peso específico de los países en el mundo cuenta. El nuestro es muy pequeño. Sí, la economía... Entonces, somos un país muy respetado, pero somos un país pequeño. No le movemos la aguja a nadie. Nadie se muere porque Uruguay esté o no esté. Si Estados Unidos le dice a un país, corto mis vínculos con usted, no le compro más, eso genera un problema. Si Uruguay se enoja con algún país, nadie se va a preocupar mucho. Sí. Entonces somos dependientes, inevitablemente dependientes de los vínculos que tenemos con otros países. Eso no implica que no desarrollemos nuestras habilidades y nuestras posibilidades de ser soberanos. Y ahí va cómo nuestras estrategias de desarrollo, nuestras fortalezas, que nosotros tenemos que trabajar muy bien. Y Uruguay ahí no ha tomado decisiones sabias, se ha manejado mucho por los vínculos políticos, por las amistades políticas, por las coincidencias políticas, más que por los intereses. Y los países no deben tener amigos, deben tener intereses. Y su principal interés es el de su pueblo. Y si le conviene venderle a China, a Rusia, a Estados Unidos o a Afganistán, le tiene que vender. Tiene que buscar la manera de que su pueblo sea más feliz y por lo tanto produzca mejor, genere empleo, haya ganancias. Y Uruguay ha tenido otros compromisos. En realidad, en los últimos años se ha manejado por amistades. Fíjese que hemos roto algunas impedimentos que teníamos, paradójicamente, después que cae el kirchnerismo en Argentina, después que cae el PT en Brasil. Paradójicamente, lo que el Frente Amplio le llama la derecha es lo que nos ha beneficiado. Hoy escucha a uno Astori y le dice que la economía sacó un poco de cabeza en este último tiempo, más allá de lo poco que se pensaba que iba a evolucionar, porque tuvimos una temporada turística inigualable. ¿Y eso por qué fue? Bueno, porque el gobierno de Macri, la derecha, levantó todas las restricciones que había para moverse desde la Argentina a Uruguay, en dinero y en personas. Y eso nos benefició mucho. Sí. Si hubiera quedado Cristina Kirchner, seguramente eso no hubiera pasado. Quiere decir que algunas cosas que vincularon a este gobierno supuestamente de izquierda, para nosotros populistas, con otros, nos hicieron muy mal. Con respecto a lo de Sendik, ¿qué opinión tiene? ¿Debería haber renunciado o no debería haber renunciado? Debería callarse. Lo primero que tiene que hacer es callarse. ¿Callarse? Callarse. Le haría mucho bien. Si un médico debería decirle, mire, lo primero que usted tiene que hacer es callarse la boca. Porque cada vez que habla mete la pata. La verdad, lo ha vuelto a hacer. Volvió. Si uno hace un libro, no sé cuántas páginas necesita, yo creo que supera largamente a Maduro, porque mete la pata cada rato. Ahora le contestó Carolina Cose. Nosotros estamos en aquello de vamos a mirar y no meternos, porque Sendik dijo ¿para qué quieren oposición si ya la tienen adentro, no? Sendik dijo de que el superávit que había tenido en CAP se debía a la gestión de él prácticamente. Se debía a los medios. Y ahora Cose salió y le demostró que no es así, y efectivamente no es así. Efectivamente, la mejoría en las cuentas de ANCAP es en parte por el precio del combustible, y que eso genera grandes ganancias, ¿verdad? Pero en parte también porque han ido desandando el camino que llevó adelante Sendik, y eso ha permitido mejorar las cuentas del organismo. Entonces, a ver, que al vicepresidente de la República, el presidente de la República lo mande a trabajar, ya con eso alcanza para irse. Porque lo que acaba de decir Vázquez es que necesita que el vicepresidente cumpla con su rol. Lo planteó en el Consejo de Ministros, que articule, que es su función, las distintas bancadas parlamentarias para que las leyes salgan más rápido, porque están medias trancadas. ¿Por qué? Porque Sendik dijo que a él no le gusta andarse reuniendo con los demás y que no se siente cómodo y que no va más a las bancadas. Y no va más, no va más. Entonces, el presidente de la República lo tiene que mandar a Miranda para que trate de surcir las diferencias. Teniendo ¿a quién? Al vicepresidente de la República, que institucionalmente es el presidente de la Asamblea General, o sea, es el vínculo directo entre el Poder Ejecutivo y el
Poder Legislativo. Sí, ahora sentí que está en un rol de autodefensa, graba algunos videos, los publica en las redes sociales. Bueno, sí, pero está bárbaro, porque se dedica a otra cosa. Si quiere ser el vicepresidente de la República, tiene que ser el vicepresidente de la República, tiene que actuar en consecuencia. No es el vicepresidente de la República para usar el auto oficial, es el vicepresidente de la República para hacer funcionar el Parlamento y ser la voz del presidente. Ahora, que el presidente le tenga que decir por los medios de comunicación al vicepresidente vaya a trabajar, cumpla con su papel, haga lo que tiene que hacer, es una vergüenza. Pero bueno, el muchacho este es así, ¿qué va a hacer? Senado propio en las próximas elecciones. Efectivamente, más que Senado propio, el Senado es la consecuencia de un camino que empezamos a tomar con una cantidad de compañeros, que es la de recrear un espacio en el partido, un espacio puramente wilsonista, hasta el punto de recuperar el nombre por la patria. Estamos en el proceso refundacional del Movimiento Nacional por la Patria, que lo tenemos ya autorizado. ¿Cómo lo lograron esa autorización? Y bueno, porque estaba por allí medio olvidado, medio perdido, medio sin usar en otros casos, y la verdad que lo recuperamos en la Corte Electoral como sublema en 18 departamentos. Solamente en Rocha no lo tenemos, donde lo tiene un compañero que es de nuestro grupo, una vieja agrupación que es de Alianza Nacional. Y como movimiento recuperamos el nombre de Movimiento Nacional por la Patria, que era el mismo movimiento, así llamado Movimiento Nacional por la Patria, de Wilson Ferrer Aldunate, con un por la patria que además es la divisa de Saravia. O sea que para nosotros tiene una marca muy fuerte y un compromiso muy grande, y nos motiva mucho el trabajo que estamos haciendo en todo el país de rearmar ese espacio, no solo de personas, no solo de estilo político, sino de contenidos. Se habla mucho de Wilson y se hace poco wilsonismo a nuestro gusto, y por lo tanto tenemos que recuperar la esencia de lo que fue el wilsonismo. No nuestro compromiso con usted, que fue la respuesta programática al país del 71, que era un país polarizado, de la Guerra Fría, de la posrevolución cubana, del advenimiento del marxismo en Uruguay, el pachequismo confrontando, y aparece un wilsonismo muy novedoso y transgresor, con respuestas para aquel Uruguay. Hoy las respuestas tienen que ser otras, pero tiene que mantenerse esa capacidad de seriedad, de estudio, de aporte de soluciones, de aporte de contenidos, que fue lo que Wilson le dio al país en aquel momento. Y bueno, en esa lucha estamos. ¿Gana la interna Larrañaga? La estadística dice que siempre ganó la interna del partido el que no era favorito. Y ahora no viene Larrañaga. Claro, yo creo que Larrañaga viene manejando los tiempos bien. En todo caso, creo que al partido le hace muy bien una interna competitiva, dinámica, e incierta, porque eso nos moviliza mucho. Y creo que nos encaminamos hacia, otra vez, dos polos dentro del partido que van a competir. Andini, te agradezco mucho por tu visita aquí en el programa. Sabemos que tenés otra actividad y esto de la niebla te ha demorado un poco, así que le pedimos a los colegas que tengan paciencia. Te agradezco mucho por estos minutos que nos has dedicado aquí en el programa, y seguramente en este transcurso de los meses estará nuevamente aquí recorriendo los compañeros de Alianza, y te vamos a tener por aquí para estar hablando sobre otros temas. Con muchísimo gusto volveremos aquí con Montaño más de una vez. Gracias. Nosotros nos despedimos de esta edición de Expresiones a través del 23. Gracias por su compañía. Nos vemos a encontrar en la próxima jornada para seguir compartiendo más información.